Bien, hoy vamos a trabajar un aspecto que podemos llamar la atención es personal y personaliza. En la literatura sobre la conciencia existen algunas explicaciones acerca de cómo el espíritu humano es un, casi que un imposible de aislar, de individualizar prácticamente. Es como si viviéramos en cierta forma una vida colectiva con los demás seres espirituales y, y hasta con el universo. Entonces hay hasta dudas de si la esencia que llamamos el yo verdadero es algo, digámoslo, identificable, suficientemente aislable como para hablar del individuo. Hay a veces inclusive dudas y confusiones al respecto. Pero cuando se habla de atención no hay ninguna duda, porque solo el individuo es capaz de dirigir de una manera voluntaria su atención. Eso es justamente inclusive la definición más estricta de lo que es la meditación. La meditación es el control voluntario de la atención y solamente puede ser realizado por el individuo. Eso no es una cosa que necesitemos hacer colectivamente. Eso es un asunto absolutamente personal e individual. Eso en la vida práctica es demasiado importante, porque tendemos a confundirnos y a identificarnos con los roles que desempeñamos en la vida. Es fácil que alguien diga, hombre, yo como arquitecto opino que aquella construcción no sé qué y no sé cuántas. O yo como médico me siento imposibilitado de hacer tales actitudes o tales actividades. O yo como abogado debo responder a este código de no sé qué. Eso, en principio, esas expresiones son falsas. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo sea médico, o sea arquitecto, o sea abogado, no importa realmente para la individualización mía. Lo que importa es cómo centro mi atención y cómo la manejo. Es decir, dónde la sostengo continuadamente. ¿Por qué? Yo conozco varios médicos, pero no todos tienen el mismo comportamiento, ni mucho menos, aunque tengan la misma especialidad. Yo tengo mi médico que es un internista. Confío en él porque básicamente siento que hace con su profesión lo mismo que yo con la mía. Yo soy un psicólogo clínico, pero cuando atiendo a un paciente, no es la psicología clínica que yo tengo, ni la experiencia que yo tengo, la que determina mis recomendaciones, el diagnóstico que haga y las intervenciones que finalmente tenga con él. Soy yo, es mi esencia, soy yo el que decide cómo utilizar mi conocimiento psicológico y mi experiencia clínica. Yo quien manejo mis decisiones y es un asunto claro que el yo observante es lo más cercano que existe como entidad al yo verdadero. Entonces hay una cosa, yo confío en mi médico porque siento que él, exactamente como yo, utiliza su conocimiento médico y su experiencia clínica para examinar todos los aspectos biológicos míos. Pero siento con precisión absoluta que cuando él me hace una recomendación es la persona y no simplemente el médico. Es algo mucho más allá del rol. Es la persona la que se comunica conmigo y la que toma las decisiones y la que me hace las recomendaciones. Es importante porque es que yo tengo conocimiento de otros médicos que tienen una especialidad igual a la que tiene mi médico, pero que fueron un fracaso absoluto a pesar de que durante la carrera fueron brillantes e incluso en algunos casos fueron los mejores estudiantes de medicina de su grupo. Y sin embargo, ¿qué pasó con su vida? Que fue finalmente un desastre. ¿Por qué?
porque las decisiones que tomó en su vida eran decisiones que no estaban orientadas a la comprensión y el desarrollo de la salud de su paciente. Eran decisiones absolutamente egoístas, centradas en su satisfacción personal y en su comodidad personal. Entonces, durante un tiempo fue exitoso, pero con el tiempo la gente se fue percatando de que el compromiso real que él sentía por sus pacientes era una máscara, era algo no creíble, no confiable. Y al sentir eso, se fueron retirando y y lo dejaron solo. Llegó el momento en que tuvo que pedir a algunos de sus compañeros que estaban ubicados en entidades de salud, en entidades públicas de salud, casi que como un mendigo, un puesto de médico, habiendo sido el mejor estudiante de medicina de su grupo. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomó estaban basadas en que era atendiendo a unos móviles totalmente ajenos y distintos a aquellos que corresponden al desarrollo de la salud de sus pacientes. Eran decisiones que iban en otro camino. Y todo eso se revela en la manera como él y en las cosas que él atendía. Hay en nuestra época una gran confusión sobre la atención. Y es que hay una tendencia a ver programas muy breves, a ver películas o videos supremamente breves, sin darse cuenta de lo que significa eso para la conciencia y para la atención. Una investigación reciente muestra que la atención viendo esos videos pequeños que duran escasamente 1 o 2 minutos o menos, la gente lo que hace es que fragmenta su conocimiento. Pero lo más importante del cuadro es que se acostumbran a que la atención no continúe, no permanezca al frente de un objeto o de un campo de investigación. O sea, quieren ahorrarse el esfuerzo de tener una atención sostenida para desentrañar una serie y unas estructuras de relacionamiento entre los elementos que están considerados en el campo. Eso es un problema severo y cada vez más grave en la comunidad humana. Y hay centros psiquiátricos en Estados Unidos que están describiendo eso como un problema mental clarísimo, porque está muy asociado la fragmentación mental, la incapacidad de la atención persistente, con un hecho característico de nuestra actualidad, y es la incapacidad de postergar la satisfacción. Cuando uno está incapacitado, o sea, que no tolera que pasen el tiempo mientras uno discrimina, diferencia y elucida las relaciones que hay en un campo complejo, si uno no es capaz de esperar hasta el final para rematar y concluir, entonces el tiempo de satisfacción es muy breve. O sea que uno lo que espera es que todo le rinda ya, que todo le ofrezca ya mismo algo significativo y comprensible de entrada. Y hay cosas demasiado complejas, como es, por ejemplo, una situación de guerra en general o una situación de violencia colectiva, donde las causas son muy complejas y son varias y muchas veces ocultas. Entonces exige una reflexión muy atenta y una atención muy continuada. Cuando la gente quiere ahorrarse eso, va desarrollando fragmentación mental
e incapacidad de postergar la satisfacción. Ese cuadro es un cuadro de debilidad mental, de déficit de atención, claramente. Entonces, es importante mirar cómo estamos atendiendo, a qué estamos atendiendo y cuánta es nuestra capacidad para admitir las dificultades normales que la vida trae y que la complejizan. Porque es que también se observa claramente que paralelamente a la incapacidad de postergar la satisfacción está la incapacidad de advertir en una dificultad o en un obstáculo una oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Además que la actitud ante la dificultad, el obstáculo y la adversidad es, por supuesto, mucho más débil en las personas que tienen más fragmentación y menos capacidad de atención centrada y persistente. Ese es, pues, uno de los males tal vez más graves de la comunidad humana actual. Y es muy importante entender que tal vez lo que nos ha tocado vivir, por ejemplo, todos los que nos tocó la gran parte del siglo XX, en donde se dieron 2 guerras mundiales y donde estamos al borde de una tercera y que ya lleva varios años, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, y con los efectos mundiales que esa confrontación está teniendo. El hecho de que la complejidad entrañada en esos eventos es tan grande, exige que nosotros seamos capaces de mirar mucho más despacio la realidad para desentrañar qué ha llevado a la humanidad a semejante grado de confrontación. Y es evidente que quienes sobrevivan a esa dificultad y a esa violencia tendrán que ser forzosamente, por el hecho de tener que atender a una complejidad mayor, mucho más inteligentes que la gente que simplemente ha pasado toda su vida en una serena paz que no tiene ni conflictos, ni obstáculos, ni dificultades. Por eso hay que darle la bienvenida a los obstáculos, hay que darle la bienvenida a la adversidad cuando se presente, porque es una oportunidad de generar capacidades mayores de inteligencia, de inteligir, de discernir. Les deseo toda la suerte del mundo.